ese multiculturalismo, pero no se está creando luego, es un poco terrorista luego que cuando el niño salga del colegio sufra esa crisis identitaria, porque bueno, va a ser diferente. En realidad no en todas las escuelas se lleva a cabo este modelo. Pero debería ser lo ideal. En el caso de que se aplique en algunas sí. burbuja, para luego la realidad donde no está, el Estado mantiene esa identidad inamovible. Sí, la cuestión es que lo que hemos encontrado es que hay una institucionalización del estigma, de la discriminación, muy arraigada, no en el discurso del Estado a nivel macro, sino más bien en los espacios mucho más micro, que es lo normal. Y uno de ellos es la escuela. Entonces, si la escuela, diríamos, cambiase, ¿no?, sus políticas en términos de gestión de la diversidad, ¿no?, me interesa más que el Estado diga a nivel macro que hay que defender esto, porque la escuela es, no sé, es la institución, ¿no?, que representa en realidad, ¿no?, el Estado, ¿no? No sé, es un espacio muy, muy fuerte, ¿no?, de creación de políticas y también de transformación de la sociedad. Por eso las guerras que hay siempre entre la periferia y el Estado es sobre la gestión de lo educativo, las políticas educativas, ¿no? Habéis visto todo el debate que hay en Cataluña y en el País Vasco sobre este tema, ¿no?, y la capacidad que tiene la escuela. Entonces, en cambio, un modelo asimilacionista hay una sustitución, se pierde la diversidad, se pierden las lenguas de herencia, se pierden hablantes potencialmente multilingües, ¿no?, y también se crean conflictos en el seno de las propias comunidades, ¿no?, y también en el seno del hogar. Y esos conflictos derivan hacia procesos de exclusión que generan situaciones como la que hemos visto, la estamos viendo todavía en la periferia francesa, que derivarían a procesos de radicalismo religioso también, a violencia, ¿no?, contra el Estado, ¿no?, a revoluciones de barrio contra el Estado, justamente por esto. Y hemos visto que también la guerra de Argelia civil es que fue también un conflicto, un trauma lingüístico identitario, ¿no? Son muchos conflictos armados, ¿no?, se deben, ¿no?, a esta cuestión identitaria lingüística, ¿no? Y también hacia lo que habéis visto, la inseguridad, incluso hacia el autoodio, ¿no?, de las propias lenguas de origen. Y este autoodio, ¿qué es lo que crea? Pues crea el abandono, el rechazo hacia la lengua. Y la reproducción que vamos a ver en el tema 5, lo que llamamos las ideologías raciolingüísticas, ¿no?, el racismo lingüístico y cultural, ¿no?, como incluso a personas que se consideran migrantes reproducen estas ideologías, reproducen estas prácticas, ¿no? Porque las internalizan y las interiorizan. ¿A través de qué? La propia escuela, por ejemplo. Crea todo un sistema de representaciones sobre raza y lengua que al final acabamos asimilando de alguna manera y reproduciendo en las prácticas cotidianas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir al grano, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en nuestros proyectos de acción e investigación? Hemos insistido en que la Consejería de Educación tendría que crear programas de atención a la diversidad, exclusivamente, y crear lo que se llaman técnicos de atención a la diversidad. De hecho, en su momento había la Consejería de Educación técnicos y técnicas
técnicas que se llaman de atención a la diversidad. ¿Qué deberían hacer también la consejería y la mediación? Elaboración de folletos informativos, ¿vale? Sobre países de origen del alumnado, sistemas educativos, ¿no? Crear ciclos de formación, profesorado, de secundaria y de primaria, también de atención a la diversidad. Insistir en la necesidad de adaptar, de alguna manera, manejar los manuales con un ojo crítico, ¿no? Y los contenidos de algunas asignaturas con un ojo crítico, ¿no? Y adaptar también los programas al perfil, ¿no? Sociocultural del alumnado. No podrías hablar, no sé, todavía están hablando en términos de, ¿no?, la historia de España, de temarios que deberían desaparecer en realidad. Tengo una pregunta. Sí. ¿Y esto no puede chocar con la ley? Porque no se supone que en teoría es ilegal preguntar por la raza. No podría, no, porque la ley es rígida, pero también es flexible a la ley. Se podrían adaptar los proyectos curriculares. Se podrían adaptar. Y de hecho, muchos centros de primaria piden también, a petición del profesorado, ciclos de formación. Yo he dado un montón de cursos de formación en el profesorado de primaria y secundaria a petición de la Consejería de Educación sobre temas de atención a la diversidad. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento en el que la educación está pasando una crisis. Por esto es que ya no es el debate ahora. El debate es salvar la educación de otra manera. Muy importante también jornadas y talleres de resolución de conflictos, ¿no? Y lucha contra los estereotipos. Me acuerdo que una vez me llevaron a un instituto en Sevilla la Nueva, que es un pueblo que está por aquí, en Marroquíes. Había un conflicto que, no sé, hubo un atentado y un alumnado, pues le mostró un alumno de origen marroquí, ¿no?, a favor de este atentado, se montó una gorda y todo eso. Teníamos que intervenir para explicarles un poquito y a él, entender también su familia, de dónde viene y todo eso. Hablando con él, en realidad él no mostró ninguna simpatía ni nada, sino que en realidad que había grupos nazis en este instituto también. ¿Ves? Que es otra información que no nos dio el director del centro. Y que este chaval dijo un comentario en realidad en contra de estos nazis que había en el instituto. Entonces, había que entender también y crear talleres con el profesorado con mucha información y contrastarlo. Cursos de lengua, importantes. Lengua no en inglés ni francés ni alemán, otras lenguas muy genéricas, ¿no? Y intentar en nuestros grados también introducir nuevas asignaturas, ¿no?, como esta, por ejemplo, ¿no? U otras que se dedican, ¿no?, o que tienen relación con las necesidades, ¿no?, sociales que hay para a la gestión de la diversidad y resolución de conflictos, ¿no? Creación de la figura del mediador. La mediadora es clave, ¿no?, intercultural, pero con buena formación, ¿eh? Porque a veces también la mediación, depende de cómo se lleva a cabo, podría reproducir también el estereotipo, ¿eh? Ojo, mejorar los mecanismos de comunicación, ¿no?, y de participación. Creación de interpretación, servicios de interpretación muy interesantes también, muy importantes para las familias, traducirlos, a veces, ¿no?, toda la comunicación que hay en el centro, muchas familias no la entienden, ¿no? Pero aquí es donde está el problema, creo, porque siempre se rechaza, yo creo que en cualquier estado, da igual que sea en África o en Europa, no quieren crear un sistema paralelo. No, eso no es que el sistema paralelo, sí, tú tienes que es adaptarte. el derecho a la información, ¿no? Sí. Que muchas veces también, no sé, como que la escuela
no le cuesta nada que, ¿no? Pagar 30 euros por traducir, yo qué sé, circulares, ¿no? Una circular importante, no sé. De hecho, hay algunos... O incluso transmitirla oralmente, contratando, incluso hay personas que puedan hacer de mediación de enlace o interpretación comunitaria, ¿no? Que es el trabajo de Marta, que nos va a Hay algunos que sus padres no saben hablar el idioma y les decía, si tus padres no saben hablar, que no vengan, que manda otra persona. Entonces es un poco también... Bueno, pues crear observatorios también, contra racismo, contra discriminación, que haya también instituciones del Estado, ¿no? Que castiguen, que se visibilice, ¿no? Todo el discurso, el castigo del discurso del odio, ¿no? Eso es importante. Creación de nuevas carreras, muy importante, ¿no? Bueno, en Cataluña también se han creado carreras e incluso másteres, ¿no? Muy adaptados a los perfiles, ¿no? Nuevos que requieren, ¿no? La inmigración y la gestión de la diversidad. Creación de programas de integración vecinal, que es muy importante, ¿no? Trabajar a nivel de barrio. Y programas muy específicos de atención, ¿no? Como en algunos momentos determinados de crisis, ¿no? Como lo que pasó en Torre Pacheco, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pasó también en el Ejido, en el avión, no sé si os acordáis, no sé. El Ejido, que era una albería, una pequeña albería donde había muchos trabajadores marroquíes que también sufrieron lo mismo que pasó en Torre Pacheco. No sé, creo que no es fácil, pero luchar y crear una escuela ideal, ¿no? Tal como la queremos, pero hay que creer en la transformación, que sí que podríamos cambiar realidades sin luchar contra la desigualdad, ¿no? A partir del marco de la escuela. Lo que hemos visto también es ausencia de programas de reciclaje, de formación, que hay toda una política también del laissez-faire por parte de las consejerías, también los presupuestos de atención a la diversidad no existen, antes sí, ahora ya no. O sea que también la coyuntura económica y política, ¿no? Ideológica influye bastante, ¿no? Y la voluntad política creo que es clave también en este sentido. Pero vamos, existe también el activismo, ¿no? y la presión y la resistencia, ¿no? que es clave en cambiar políticas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo esto es posible si al final no hay tampoco tantos recursos económicos hacer esto? O sea, ¿cómo se puede primero cambiar de la escuela cambiar en lo que es el Estado si realmente no hay dinero para financiar todos estos programas? Actualmente estás hablando de ahora mismo. Digo en general, o sea, hay que hacer una inversión porque, por ejemplo, lo que has dicho, mediador, bueno, entiendo que va a hacer más mediadores, no. porque no es alguno, porque dependiendo de... Sí, eso tiene que ver con también la terciarización, se dice, ¿no? De los servicios públicos del Estado español. Esa es competencia del Estado, no de las ONGs. Pero lo que pasó en España es que todo el tema de la inmigración se externalizó al tercer sector. Y ahí el Estado, el laissez-faire, lo dejó en manos de las ONGs, cuando le requería responsabilidad, incluso la figura del mediador, la mediadora. ¿Sí? Había en su momento
la Comunidad de Madrid había un programa fuerte de la propia Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento que pagaba bien a las mediadoras con una buena formación y todo eso. Pero con el tiempo este servicio desapareció. El SEMSI se llama, el Servicio de Mediación Social Intercultural, el propio Ayuntamiento de Madrid, que contrataba a mediadoras directamente al Ayuntamiento. Y conozco yo a gente que trabajó en el SEMSI. Luego estaba el Observatorio de las Migraciones, que también dependía de la... Luego estaba el CRIF, el Centro Regional de la Inmigración y... Todas esas instituciones ya no existen, porque ahora tú asocias la mediación con una ONG. Asocias la enseñanza de la lengua de origen de herencia a las mezquitas. Antes sí había el programa marroquí, pero ahora el programa marroquí va a desaparecer a medida que estas propuestas, ¿no?, de Vox y de, ¿no?, vayan ganando, ¿no?, al final, ¿quién va a salvar las comunidades? Las propias comunidades. Porque además los únicos que ahora la enseñanza de la lengua y cultura están en las mezquitas y en algunos, ¿no?, prácticamente los centros culturales que son mezquitas, ¿no? Eso también hay que repensar de cómo el Estado de alguna manera, ¿no?, es responsable, ¿no?, en la gestión de la diversidad de... Y sobre todo, bueno, está pasando no solamente con las lenguas, está pasando también con todo tipo de gestiones. Tú pides una cita para renovar el NIE, si eres extranjero es que no hay citas. Lleva la gente 4 o 5 años con problemas que no hay, no pueden hacer nada. Eso tiene que ver también todo con la responsabilidad del Estado. Hay que levantarse a las 4 de la mañana y los días. No, si tienes pasta pagará un intermediario para que lo haga. Sí, yo he pagado un voluntario para la hora. Pero para hacer DNI no necesitas intermediario. Ya. Bueno, no Pero si deberías. no lo pagas, estás ahí años y años. Claro, hay que pagar. Ya. Al final te ves obligado. Sí. Hace poco pillaron a unos traficando con citas de la... Sí. Sí, A mí me pasó en la hora de la nacionalidad de Que compraban y me las llevaban y venían, sí. 50 euros para comprarte, ¿verdad? Rápido, no tardó mucho. No sé si 4 meses. Así que te pregunto. Bueno, lo que vamos a ver en el tema 4, bueno, hemos terminado al principio el tema 3, que es la atención de la diversidad en el contexto educativo. Ahora vamos a pasar a otro espacio también clave y que ha ido ganando mucho interés sobre todo, que es el espacio de la familia, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver en este tema, vamos a ver qué es esta política lingüística familiar, Family Language Policy, qué se entiende por lengua de herencia, ¿no? Y las nociones de herencia lingüística y cultural, cuáles son, digamos, las bases, ¿no?, del Family Language Policy. Y luego vamos a ver, a partir de una investigación que he estado yo haciendo en los últimos 4 años, que gira en torno a la transmisión de la lengua en las familias de origen marroquino, qué pasa en el seno de esta comunidad, ¿no?, qué problemas se encuentran, qué políticas se llevan a cabo, mecanismos, estrategias de mantenimiento. ¿Vale? Bueno, pensemos un poquito. ¿Qué argumentos justifican la necesidad de que yo incluya a la familia como espacio de exploración y de abordaje, ¿no?, en esta clase? Aprendes a hablar en casa, ¿no? La familia en sí. La familia en sí. Hemos visto en restauración, hemos visto las regiones, el caso de Ceuta y Melilla, ¿no?, la territorialidad, hemos visto la escuela. Fijaos, estamos, ¿no?, bajando de un nivel mucho más macro a otro mucho más micro. ¿Sí? Bueno, supongo que la participación del núcleo familiar sería importante para un programa multicultural intercultural en el que se
tuviese en cuenta la diversidad lingüística del alumnado. Sí, bueno, la familia debería estar, el capital familiar, es decir, debería estar tomada en consideración en políticas lingüísticas y educativas de atención a la diversidad, el capital familiar. O que incluso participen en la ayuda del alumno. También podría ser, sí, también. ¿Sí? Que de verdad que la familia es la primera escuela, la familiar es el primer entorno de espacio de aprendimiento del niño. Es el primer espacio de socialización, eso es. ¿Qué desarrolla? Sí. En términos de Bourdieu, no sé si lo habéis visto antes en otra clase. ¿Conocéis el concepto de habitus? Sí, el hábito se poner en la familia. El habitus, ¿no? No sé si lo habéis visto, ¿no? Bourdieu hablaba del habitus, ¿vale? Y hablaba de tres espacios en el que se desarrolla y se consigue este habitus. La familia, la escuela, ¿no? Y luego otros espacios fuera, ¿no? La familia y la escuela, ¿no? El barrio, ¿no? Los clubs de deporte, por ejemplo, son espacios también muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es el habitus? Prácticas lingüísticas. No. En general, el habitus, bueno, traducido viene del latín, habitus, es el hábito, ¿no? En realidad, ¿no? ¿El hábito qué es? El hábito es un conjunto de mecanismos y disposiciones que vamos consiguiendo a lo largo de nuestra vida para relacionarnos y crear relaciones con el resto de las personas. Y por tanto crear comunidades de práctica. La familia es clave en el desarrollo de una serie de hábitos. Entre ellos, bueno, por ejemplo, la transmisión, aunque de alguna manera, ¿no? De esa herencia familiar, que podría incluir no solamente la lengua, los patrones culturales, sino también la religión. Y otras, ¿no? Y otros. Y más simplemente también el nivel cultural. El nivel cultural de una persona, ¿no? Dime. Más simplemente el nivel cultural. La cultura de los padres, creo. Sí. Sí. La sensibilidad de la cultura, además, ¿no? El habitus no es mucho más básico, es básicamente tanto cómo nos comportamos, cómo pensamos en el mundo, cómo reaccionamos, cómo andamos. Es nuestro... Sí, eso no entraría también en la sensibilidad cultural. ¿La? La sensibilidad cultural. No simplemente la cultura más académica, más fina, pero más simplemente una cultura, no sé. Sí. Tiene que ver a lo mejor con esta idea, es decir, la lealtad cultural, ser leal a ese hábito cultural. Al margen de lo que nos dijo Bourdieu de ese hábitus, que es básicamente cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo resistimos, cómo obedecemos, ¿no? Todo eso que vamos queriendo a lo largo de... La familia también es un componente que conforma los aparatos del Estado. No deja de ser un aparato del Estado. Aunque hay otro tipo de modelos familiares que rompen con la familia nuclear. Sí, con la idea del Estado, la familia en términos, ¿no? O el modelo incluso de familia, ¿no? Que podría ser monoparental, monomarental, familia mixta, familia de parejas del mismo sexo, ¿no? Eso también tiene que ver con que también siempre hay un modelo familiar que el Estado de alguna manera, ¿no? Defiende y socializa y familiariza, ¿no? Entre ellas. Pero realmente el Estado sí que reconoce otros modelos de familia, entonces... Ahora sí, con los nuevos marcos sí. Vale. Con los nuevos marcos.
la familia también es un espacio en el que siempre hay un deseo de control y de homogeneización y de cohesión familiar. Cuando hablamos de cohesión familiar, hablamos también de cohesión cultural, lingüística y religiosa, ¿vale? Y en su caso también de asimilarte a lo que tu padre y tu madre quieren que seas, ¿no? De alguna manera, ¿no? La idea de la asimilación, ¿no? Es importante, ¿no? De hecho, curiosamente, las alumnas que yo tengo de origen marroquí en clase de lengua, ¿no? Yo doy una clase de Darisha, y algunas son de Tánger y otras de Tetuán, bueno, sus padres, ellas no. Curiosamente, no hay mucho material con el árabe del norte, pero en clase me dicen, profe, ¿por qué tienes que enseñar el árabe marroquí estándar, ¿no? Porque ellas aprendieron en su casa la variedad del norte de Marruecos, ¿no? Entonces, fijaos que ¿no? hasta qué punto la familia es capaz incluso de transmitir una variedad lingüística determinada, regional y local. La familia también es un espacio de socialización que muchas veces debería ir de la mano con la escuela, con los aparatos del Estado y las ideologías del Estado. De hecho, las familias que van en contra de la escuela son familias que crean problemas, ¿eh? ¿No? De alguna manera. La familia como un prototipo de la sociedad, lo que habíamos dicho, biparental, del mismo origen, del mismo sexo, que consume lo mismo, que tiene los hábitos iguales, que practica sociedades políticas, incluso religiosas, ¿no? Incluso en términos ideológicos, los padres quieren que seas de derecha si son ellas de derecha, ¿no? Básicamente. ¿Sí, Lucía? En el caso de las familias que se enfrentan a los aparatos del Estado, ¿eso no les haría no formar parte de esos aparatos? Bueno, es difícil de responderte esta pregunta, pero estoy hablando de manera general. Luego veremos más casos más concretos a través de la lengua, ¿no? Bueno, también estos modelos que hemos... Por ejemplo, el modelo de familia mixta en realidad rompe también con esto, ¿no? Con el modelo de familia, ¿no? Hegemónico. Porque se crean los modelos de socialización, se crea un bilingüismo, se crea un biculturalismo, llamarle como queráis también, ¿no? Que muchas veces es opuesto a lo que la escuela de alguna manera, ¿no? Quiere que seamos, ¿no? Eso también podríamos llamarles como familias que rompen, ¿no? Con este prototipo. Y luego la familia como espacio de libertad, es importantísimo, y de intimidad, ¿no? De hecho, en la antropología, en el concepto de socialización, el concepto de intimidad, ¿no? Y privacidad es clave, ¿no? Porque tenemos margen de intervenir, ¿no? Me refiero a los padres y las madres, ¿no? Esa intimidad que de alguna manera es la que garantiza, por ejemplo, que se mantengan, ¿no? Y este marco de libertad, que se transmitan las lenguas, ¿no? De algún modo, ¿no? Bueno, está la idea también de la familia como hogar, ¿no? Cuando hablamos de hogar, ¿no? Es un complejo concepto, ¿no? El hogar, que es el espacio donde la familia desarrolla este hábito, ¿no? Estos hábitos, en realidad. Y que implica también negociación de un montón de entidades, de mecanismos de, ¿no? De socialización, de estrategias de socialización, de resistencias, ¿no? Como vamos a ver un poquito más cuando ya los hijos y hijas están en una edad mucho más adulta, ¿no? Ahí empieza lo que se llama la agencia, ¿no? La capacidad que tenemos social y culturalmente, ¿no? De crear acciones, ¿no?
y de responder y de contestar a otras, ¿no?